2522. Ejemplo, conflicto de una comadrona zurda. En la imagen del TAC de la derecha hay un gran foco de Hammer, a la derecha parietalmente, flecha, hay otro foco más pequeño, no tan claramente definido, que está enfrente a la izquierda. El foco de Hammer de la zona perinsular derecha corresponde al carcinoma bronquial en el área superior del lóbulo pulmonar inferior izquierdo, como bien se puede ver a la izquierda en la imagen del pulmón y en el TAC torácica inferior. Naturalmente la paciente de 33 años puede sufrir un carcinoma bronquial con FH a la derecha perinsularmente solo por el hecho de que es zurda. Para que esto suceda debe haber sufrido un conflicto sexual, femenino, de susto, como justo había sucedido a finales del 84 por primera vez, cuando era comadrona en un hospital y tenía 33 años. Fue ingresada una mujer embarazada con una hemorragia, el niño estaba muerto y la mujer se estaba muriendo desangrada. Literalmente en el último minuto se pudo parar la hemorragia vaginal. La comadrona sufrió un DHS, un conflicto sexual femenino con conflicto de susto que la afectó en la zona perinsular derecha a causa de ser zurda. La asociación de la vagina sangrante fue la causa del conflicto sexual. Al mismo tiempo sufrió también un conflicto de miedo en la nuca porque desde aquel momento tenía siempre miedo de que el caso se pudiera repetir. La úlcera de las arterias coronarias perteneciente al conflicto sexual en el plano orgánico se nota normalmente solo con la angina de pecho en la fase de conflicto activo. El caso entero era un poco complicado porque además de que la paciente fuera zurda, había recibido citostáticos antes de ponerse en mis manos. Por eso esto es algo solo para los lectores más avanzados. El TAC que se realizó 1 o 2 días después de nuestra charla sobre conflictolisis muestra en la retina a la derecha occipitalmente un foco de Hammer en solución con edema perifocal evidente. Además en aquel periodo tenía un escotoma en el ojo izquierdo que poco después desapareció por completo. La molestia de la retina es ya casi cerebral. El foco de Hammer a la derecha perinsular de la página precedente está hinchándose como un bizcocho lleno de levadura. La depreciación de sí, prácticamente generalizada, está en proceso de solución, toda la médula cerebral adquiere una coloración oscura. La paciente llegó a mi consulta con las manos frías y se fue con las manos calientes. Agrandamiento parcial de la imagen precedente. Durante ese tiempo la paciente se encuentra bien en general, ha cogido peso, me ha mandado cordiales saludos desde el lugar de vacaciones. Los médicos en Francia le habían dado entonces de 2 a 3 semanas de vida, ya que su carcinoma bronquial había llegado a la apoplejía pulmonar, tos con sangre, que durante ese tiempo desapareció. La atelectasia se fue esfumando lentamente. Pero sin embargo no quiero callar el hecho de que la paciente permaneció en una fuerte vagotonía con sueño y cansancio por unos 6 meses. Y si ella misma no hubiera sido comadrona, esto es, capaz de entender el sistema a fondo, y si no hubiera tenido en Francia 2 médicos que hubieran comprendido plenamente el sistema y le hubieran ayudado, por ejemplo con la administración correcta de la cortisona, quizás la paciente habría muerto al cabo de 2 semanas, como la habían pronosticado. Ahora veremos por qué este caso, dada su particularidad, se cita entre la psicosis. 1. A finales de 1984, DHS sexual con conflicto duradero, al mismo tiempo conflicto de miedo en la nuca, duración de aproximadamente 4 a 6 meses. En el cerebro, FH a la derecha perinsular, a nivel orgánico úlcera de las arterias coronarias y angina de pecho con carcinoma bronquial a la izquierda, escotoma del ojo izquierdo. Cerebralmente, a causa de ser zurda, FH a la derecha perinsular. Como consecuencia, depresión, por el hecho de tener un conflicto de miedo en la nuca también a la derecha occipital no se produce la constelación esquizofrénica. Además encontramos un conflicto de pérdida activo cerebralmente a la derecha que afecta al ovario izquierdo. 2. Al inicio de agosto del 1986 recaída aguda, de nuevo una parturienta casi muere desangrada. Nuevo conflicto sexual, progresión de la úlcera de las arterias coronarias y de la úlcera de la mucosa bronquial, que hasta ahora no había sido encontrada, pero que en este momento, en septiembre, en solución, causaba la apoplejía pulmonar, otra vez un conflicto de miedo en la nuca, aumento rápido del escotoma y depresión. Al comunicarle el diagnóstico y los pronósticos en agosto del 1986 la paciente sufre otro conflicto con DHS, el conflicto de miedo frontal del cáncer. 4 semanas después aparecieron a los 2 lados del cuello los típicos nódulos que se presentan en la fase PCL del conflicto de miedo del cáncer.
Además, la paciente sufre muy probablemente de un carcinoma ovárico, teratoma, a la izquierda, además de un conflicto de separación brutal con un FH en la corteza postsensorial paracentral derecha. Como el relé del teratoma ovárico, que se encuentra en el mesoencéfalo, respeta el funcionamiento del tronco cerebral, solo se ve afectado el hemisferio derecho, con la excepción de los dos FH frontales por los nódulos del miedo del cáncer. Pero la discusión sería puramente académica, ya que a la paciente se le administraron de inmediato algunas series de citostáticos. FH por el conflicto de miedo en la nuca a la derecha occipital. 3. A causa de la citostática la producción de hormonas se bloqueó de repente. El conflicto debido a la falta de hormonas femeninas se convirtió inmediatamente en un conflicto de territorio masculino y derivado de este, a causa de ser zurda, saltó al lado izquierdo de la región peninsular del cerebro. Sin embargo, el conflicto de miedo en la nuca, ya que es independiente de las hormonas, permaneció a la derecha y con ello se creó la situación idónea para la denominada constelación esquizofrénica. En aquellos 2 meses la paciente estaba realmente psicótico-esquizofrénica, paranoica o loca. Seguidamente ella misma dijo que se había sentido como idiota. Hacía las cosas más increíbles, cometía acciones insensatas de las que después no podía en absoluto dar ninguna justificación. Y en ningún caso se rendía cuentas de lo que los médicos estaban haciendo con sus enfrentamientos. Estos en 2 meses le dieron 2 series masivas de quimio, citostática, le irradiaron el cerebro, los pulmones e incluso los nódulos de miedo del cáncer en el cuello cuando los descubrieron a principios de septiembre del 1986. Cuando el cuadro hemático llegó al punto de peligro mortal y la paciente solo tenía 500 leucocitos, la mandaron a casa diciendo que en aquel punto no se podía hacer nada más, había llegado al límite de la terapia. 2 días después vino a mí. Poco tiempo después de venir a mí le encontraron también metástasis cerebral, y entonces ningún médico de la medicina oficial la quiso seguir tratando. Eso fue temporalmente su suerte. Por otra parte, desde el momento de la solución del conflicto la paciente fue de nuevo completamente normal. Sacó todo su coraje para superar la fase de curación. Este TAC muestra, en la misma paciente, como poquísimo tiempo después de la solución del conflicto la conciencia de sí misma explota de nuevo y aumenta en cuanto la paciente recupera la esperanza. La flecha de abajo a la izquierda muestra el centro del relé del ovario izquierdo, marcado. El DHS por la correspondiente necrosis ovárica verificado inmediatamente después de la revelación de los pronósticos en agosto del 1986, parece ser una mala observación del médico después de que sangrara en un golpe de tos y manchara la cama, ya que se pensó que fuera tuberculosis. Véase a este propósito el capítulo de la tuberculosis. En una observación atenta de la zona frontoparietal se reconoce también una compresión del ventrículo lateral derecho causada por el edema de un foco de Hammer del cual habíamos visto el hinchamiento inicial en un estrato, más profundo que la primera TAC que ilustra este caso clínico. Por desgracia no poseo otras imágenes de TAC cerebral. Sé que no se consintió hacerlas porque los radiólogos sostenían que era inútil. Sin embargo, basándonos en los síntomas, la paciente tuvo fuertes edemas, entre tanto ya en disminución, a pesar de la suministración masiva de cortisona. Podía haber ido todo bien y sin embargo la paciente murió por culpa de los médicos. Los médicos de la medicina oficial no han podido o no han sabido entender lo que para los médicos de la nueva medicina es tan sensato y lógico. La paciente, que había llegado a la fase de solución de sus conflictos, sufrió un taponamiento del pericardio. El DHS fue la primera angina de pecho, fue obligada a la hospitalización y le sucedió el taponamiento del pericardio. Sin embargo, se negaron a hacerle una punción como solicitó el médico francés y como yo mismo aconsejé. Por el contrario, suprimieron la cortisona y en su lugar le dieron morfina. La paciente murió sin que fuera inevitable. Como ves, esta paciente tenía una denominada constelación cruzada, es decir, una constelación transversal y una fronto-occipital. 253. Los conflictos de territorio en las personas zurdas. Corte esquemático del cerebro. Activación de los FH en el lado izquierdo cerebral en el hombre zurdo. 1, 2, 3, 4. 1. Relé del susto de improviso. En los zurdos, conflicto de amenaza del territorio. 2. Relé del conflicto sexual femenino. En los zurdos, conflicto de territorio. 3. Relé del conflicto de identidad. En los zurdos, conflicto de rencor.
4. Relé de marcar el territorio femenino. En los zurdos, conflicto de marcar el territorio. En el hombre zurdo el FH se activa en el otro lado, izquierdo, pero el contenido conflictivo permanece constante. De ello surge una manía. Activación de los FH en el lado cerebral derecho en la mujer zurda. 1, 2, 3, 4. 1. Relé de amenaza del territorio. En los zurdos, conflicto de susto improviso. 2. Relé del conflicto de territorio. En los zurdos, conflicto sexual femenino. 3. Relé del rencor en el territorio. En los zurdos, conflicto de identidad femenino. 4. Relé de marcar el territorio. En los zurdos, conflicto de marcar el territorio femenino. En la mujer zurda, el FH se activa en el otro lado, derecho, pero el contenido se mantiene constante. De esto surge depresión. Si un anciano zurdo llega a la denominada andropausia y, por lo tanto, se vuelve femenino, el primer golpe se produce cerebralmente a la derecha, igual que en el caso de la mujer zurda e igualmente causa depresión. Al contrario, cuando una mujer zurda está en la menopausia, toma la píldora, está embarazada o dando de mamar, reacciona masculinamente, es decir, como un hombre zurdo. Entonces el primer conflicto en la zona del territorio ataca al lado cerebral izquierdo. Si la mujer zurda deja de tomar la píldora o tras el climaterio, cuenta con muchos estrógenos, o tiene un quiste ovárico, o termina de amamantar, pues bien, si hasta ese momento tiene un FH en el lado cerebral izquierdo, habiendo reaccionado como un hombre zurdo, queda por ver si el conflicto sufrido masculinamente se mantiene, ahora otra vez que la mujer es de nuevo femenina. Ejemplo, si el conflicto era debido a un hombre afeminado huido del territorio de la mujer zurda mientras ella reaccionaba todavía masculinamente, normalmente ese conflicto decae cuando la mujer se siente de nuevo femenina, ya que antes quería un hombre afeminado, cuando ella misma se sentía semejante a un hombre, pero ahora ya no. Sin embargo, si el hombre que se había alejado de ella era masculino y ella, como mujer femenina, lo desea todavía y lo hace con un conflicto sexual de no ser poseída, entonces el FH salta al lado cerebral derecho, igual que sucede en el caso de la mujer zurda. Por lo tanto, se encuentra en el relé masculino pero es un conflicto femenino. 2.6. La denominada constelación esquizofrénica. Conocemos tres regiones cerebrales a las que les corresponden tres constelaciones esquizofrénicas distintas. 1. Tronco cerebral, constelación esquizofrénica del tronco cerebral. 2. Cerebelo, constelación esquizofrénica del cerebelo. 3. Cerebro, constelación esquizofrénica del cerebro. A. Constelación esquizofrénica de la médula cerebral. B. Constelación esquizofrénica de la corteza cerebral. A. Constelación esquizofrénica transversal de la corteza cerebral. B. Constelación pseudoesquizofrénica, longitudinal o fronto-occipital. En el futuro, a excepción de la depresión primaria y la manía primaria, subdividiremos de este modo los programas especiales, biológicos y sensatos, EBS, cuya sintomática hemos llamado hasta ahora, sin entenderlo, psicosis. Por lo que hemos descrito ya conocemos 5 hechos muy importantes. 1. Eso que de vez en cuando hemos llamado psicosis consiste de hecho en 2 o más conflictos biológicos con programa EBS que se desarrollan a 3 niveles, psique, cerebro y órgano, lo cual no sabíamos antes. 2. A la combinación de 2 o más programas especiales biológicos y sensatos que originariamente tenía cada uno el propio sentido biológico. Les corresponde un sentido biológico nuevo con una sintomatología psíquica nueva. 3. Solo en el caso de la constelación esquizofrénica de la corteza cerebral no se forma ninguna masa conflictiva, lo que por otra parte pertenece al sentido biológico de esta constelación. 4. La activación de los focos de Hammer en el cerebro y por lo tanto de la sintomatología EBS se produce según un orden y unas reglas bien precisas que tienen que ver con que el paciente sea zurdo o diestro y en parte también con la situación hormonal, ver abajo el punto 5. 5. Una alteración de la situación hormonal modifica también el lado de los focos de Hammer en los conflictos de territorio corticales y por lo tanto también el contenido conflictivo y el órgano de relación, es decir, la sintomatología entera. Sin embargo, esto es válido solo para el área peninsular derecha e izquierda de los conflictos de territorio, así como para los relés de la glicemia, para las células del Langerhans alfa y beta del páncreas, a la derecha y a la izquierda. Los puntos 4 y 5 valen solo para los programas EBS de FH en la corteza cerebral. 261. La constelación esquizofrénica del tronco cerebral.
Parece que la constelación esquizofrénica es tan antigua como la vida misma, por lo tanto no puede ser una avería, sino que debe tener un sentido biológico que justo ahora hemos encontrado. Observemos un caso típico: si un hombre o un animal debe huir de improviso e inesperadamente, con DHS, y termina en un lugar desconocido, normalmente sufre el conflicto del prófugo, el conflicto de sentirse solo y abandonado. A nivel orgánico se forma un denominado adenocarcinoma de los túbulos colectores que obtura los túbulos de un riñón o una parte del riñón, de modo que sale menos orina. Así se ahorra agua. Como consecuencia, la orina se vuelve más concentrada, pero de tal manera que las sustancias úricas puedan ser todavía eliminadas. En la naturaleza, en un ambiente desconocido, el problema del agua puede ser más grande que el del alimento. Al mismo tiempo, el programa prevé, si es posible, absorber agua en cada ocasión que se presente. Originariamente, el conflicto del prófugo deriva del tiempo evolutivo en el que los organismos vivientes salieron del agua y se adaptaron lentamente a la tierra firme. Puede existir otra situación de prófugo o del sentirse solo y abandonado que afecta al mismo riñón, en una parte distinta, o al otro riñón. Si se ve afectado el otro riñón y están activos los dos conflictos del prófugo, tenemos una constelación esquizofrénica del tronco cerebral. Por las observaciones empíricas sabemos que en este momento el organismo no solo necesita más líquido y que los valores de la creatina pueden subir hasta aproximadamente 9 a 12 miligramos por ciento, sino que el paciente puede estar también psíquicamente alterado, está desorientado. Ya no reconoce su entorno. En el pasado habíamos considerado esto como una avería, un error de la naturaleza. Pero en realidad se trata de una nueva combinación, justamente de una constelación esquizofrénica de dos programas CBS que tiene un particular sentido biológico. Si un organismo del tiempo en el que solo existía el tronco cerebral, hace millones de años, cuando todavía se vivía en el agua, venía sacado a tierra por una ola y al mismo tiempo sufría un conflicto de sentirse solo y abandonado, por ejemplo porque de repente ya no estaban todos los compañeros, se sentía desorientado y consternado. El suprasentido biológico era que si hubiera continuado avanzando por el territorio desconocido habría tenido una probabilidad del 80 a 90% de empeorar su situación. Por el contrario, era más útil y seguro esperar que otra ola de la nueva marea lo devolviera al agua. Eso que consideramos, o hemos considerado, un error de la naturaleza, por el cual hemos conectado a los pacientes al riñón artificial, diálisis, para combatir la presunta insuficiencia renal, el precoma urémico y la desorientación, en realidad es una oportunidad con mucho sentido que ofrece la inteligente madre naturaleza. Si dejamos de lado el contexto evolutivo no podemos comprender esto. Los hechos anatómicos y topográficos de la medicina oficial también son válidos para la nueva medicina. Entre estos está el hecho de que el punto de origen, digamos el núcleo del nervio abducens, se encuentra en el puente de Barolio cerca del relé de los túbulos colectores renales. Para poder comprenderlo, tenemos que referirnos de nuevo a la historia evolutiva. Retomemos el ejemplo del organismo viviente con tronco cerebral de hace millones de años que, a causa de una fuerte ola del mar, venía sacado a tierra y, como ya hemos dicho, a causa de 2 DHS sufría dos conflictos del prófugo. En aquel momento está consternado, aturdido, perdido y desorientado. También tiene que ver el hecho de que tuviese que torcer los ojos. De hecho, la parte muscular de los nervios abducens, gracias a los cuales los ojos se pueden mover hacia los lados, son hipermotores. Podríamos hablar de un cólico de los abducens. Estos pacientes consiguen mirar hacia adelante gracias a las fibras musculares estriadas que son proporcionadas por la corteza cerebral, pero los ojos no responden por completo, sobre todo en reposo. Esto lo observé la primera vez en mi hijo Dirk, y además en los dos lados. ¿Cómo nos debemos imaginar el ojo originario? Respuesta: más o menos como un disco agujereado directamente en el endodermo que tenía una musculatura con forma de anillo. Lo que hoy llamamos pupila. Puesto que la pupila también es un disco de derivación intestinal y su motricidad no es otra cosa que una especie de peristalsis intestinal, debemos entender la luz como un pedazo que se tenía que coger para orientarse. La pupila tenía una peristalsis, por una parte para poder coger todo lo posible del pedazo luminoso, ojo primigenio derecho, y por otra para evitar en lo posible un pedazo inadecuado, ojo primigenio izquierdo, por ejemplo cuando había demasiada luz. La inervación del cerebro es justo lo contrario,
el músculo dilatador de la pupila, inervado de forma cortical simpaticotónica, alarga la pupila. El mismo mecanismo se encuentra, por ejemplo, en la boca, el esófago, los bronquios, etc. Inervaciones del tronco cerebral igual a conseguir coger los pedazos, inervaciones del encéfalo igual a soltar los pedazos. Originariamente, el nervio abducens, que afecta las fibras musculares lisas, mueve el disco intestinal, pupila, todo hacia un lado, es decir, hacia la luz para conseguir orientarse lo más posible y por otra parte también para evitar la luz, ver la tabla de los denominados nervios craneales. En un superprograma especial combinado de consternación y desorientación también está activo hiperperistálticamente el nervio abducens, cólica abducens, que sin embargo afecta solo a la musculatura lisa, igual a musculatura intestinal. El organismo con tronco cerebral tendría unas aberturas hacia adelante mediante la hiperperistalsis del nervio abducens, partes de musculatura lisa. Con la peristalsis del nervio abducens se manifiesta también una hiperperistalsis del esfínter de la pupila, igual a musculatura intestinal. Lo contrario, es decir, la muerte de una persona, se expresa con la rigidez luminosa de las pupilas dilatadas, por lo tanto, con una peristalsis de las pupilas paralizadas. La pupila dilatada, o lo que es lo mismo, la parálisis de la musculatura de la pupila, se considera un signo de muerte, falta de reacción de la pupila, falta de peristalsis. También los relés para la inervación de las pupilas se superponen casi al relé de los túbulos colectores renales, lo que significa que el ojo antiguo estaba estrechamente ligado al conflicto del prófugo de los túbulos colectores renales. 2611. La necesidad de las micobacterias de la tuberculosis. En la naturaleza, si el paciente consigue resolver uno o dos conflictos del prófugo, el tumor de los túbulos colectores, una especie de adenocarcinoma intestinal, se caseificaría gracias a las bacterias de la tuberculosis hasta desaparecer. Es lo que la medicina oficial llama tuberculosis renal. Los síntomas son sudor nocturno hasta la mañana, albuminuria, es decir, proteínas en la orina y temperatura subfebril, cansancio, hambre. Si hace 20 años hubiera sabido lo que sé hoy, quizás mi hijo Dirk no hubiera muerto, porque justamente tenía esta constelación esquizofrénica del tronco cerebral a causa del doble conflicto del prófugo. Sin embargo, las micobacterias de la TBC tienen que estar presentes lo más posible ya en el DHS, porque durante la fase de conflicto activo se multiplican, fase CA, justo como el tumor del tronco cerebral. Si las micobacterias no están presentes en el momento justo, desaparecen la consternación y la desorientación, pero el valor de la creatinina y la acumulación de líquidos no se normalizan, como sucedería en condiciones ideales en presencia de TBC. Además, se tiene que reescribir completamente el capítulo completo de la uremia o el aumento del valor de la creatinina. Incluso cuando ese valor alcanza los 12 mg/100, el organismo sigue expulsando la cantidad mínima necesaria de orina, 200 mililitros, para que la creatinina en sangre no aumente notablemente. Siempre habíamos interpretado la confusión y la desorientación como un signo de molestia de la conciencia causado por la uremia. Algo totalmente falto de sentido. De hecho, la desorientación no se elimina mediante la diálisis. La medicina moderna interventista siempre quiere intervenir y ganar dinero. Se somete a diálisis a los pacientes ya a partir de un valor de la creatinina de 4 mg/100, es decir, con un único riñón afectado. Hasta el valor de creatinina de 6 mg/100 el paciente tiene un único programa EBS. El tumor de los túbulos colectores se reduce por caseificación durante la fase PCL tuberculosa. Las proteínas que encontramos en la orina durante esta fase PCL provienen justo de la purga continua de las partes caseificadas de los túbulos colectores. Esta albuminuria cesa por sí sola si no se producen nuevas recaídas conflictivas y soluciones. Se deberían hacer siempre controles del valor proteínico global del sero sanguíneo, valor normal 6.5 a 7.3 gramos por ciento, pero sin hacer caer en el pánico si ese valor baja. Se puede elevar fácilmente con una alimentación rica en proteínas o, si fuera necesario, también con la transfusión de plasma sanguíneo. Con este ejemplo, queridos lectores, he intentado explicar cómo todo está estrechamente ligado, necesariamente, de un modo sistemático. La consternación o la desorientación son consideradas síntomas psicóticos, con lo que tendríamos un problema psiquiátrico. El cáncer de riñón sería un problema oncológico.
La parálisis del nervio abducente o la hiperperistalsis o las pupilas demasiado dilatadas o demasiado cerradas serían tratadas por el neurólogo. La TBC sería un problema de la medicina interna o de la urología, la denominada insuficiencia renal o albuminuria, por el contrario, de los nefrólogos. Nadie había comprendido que todo estaba unido con total sentido, y tampoco que la psique y los órganos no se pueden separar nunca entre ellos. No quiero que parezca que sé más de lo que realmente sé. Les he indicado el principio, y ahora tenemos que, como los buenos artesanos, ponernos manos a la obra para descifrar todas las combinaciones posibles de focos de Hammer en el lado derecho y en el izquierdo, y para conocer su suprasentido biológico. Existen también una serie de otros órganos pares del tronco cerebral, útero, próstata, trompas, oído medio con la trompa de Eustaquio, pero sin embargo todos los órganos de la cavidad oral, que poseen epitelio cilíndrico, pertenecen en parte al lado izquierdo y en parte al lado derecho del tronco cerebral. Véase también la tabla de los nervios craneales. No tiene ningún sentido especular. Se necesitan al menos 10 a 20 casos de cada tipo de combinación, que por el momento no tengo y que no puedo tener, ya que, como se sabe, cada conversación que tengo con un paciente se considera una consulta no consentida. Pero este trabajo está por hacer. Actualmente todas estas combinaciones de programas CBS se consideran a nivel psíquico mediante los síntomas psicóticos. Considero que no tiene ningún sentido y es incluso peligroso realizar, por ejemplo, psicoterapia sin conocer la realidad orgánica. A continuación también explicaremos que los síntomas psíquicos de las combinaciones de programas CBS tiene que ver solo en parte con los programas CBS al inicio de la combinación. Por eso todavía nadie ha caído en el asunto. 2612. El significado de los 12 nervios craneales. Aquellos de entre ustedes, queridos lectores, que conocen la primera edición de este libro y que además tienen conocimientos neurológicos por ser médicos o biólogos, se habrán preguntado quizás alguna vez cómo se pueden conjugar los conceptos y los conocimientos neurológicos de la nueva medicina con los de la medicina oficial anterior. Se lo puedo explicar así: cuando se quiere descubrir o se ha descubierto algo nuevo, no hay mayor impedimento que los viejos dogmas que, inevitablemente, tenemos metidos en la cabeza, no solo por haber estudiado con ellos, sino también por haber trabajado con ellos, aunque de modo erróneo, durante muchos años. Siempre se corre el riesgo de recaer en las viejas convicciones y eso es muy fácil por cuanto las viejas creencias son aceptadas por todos y consideradas serias. Otro problema es el hecho de que no todas las cosas se pueden descubrir de golpe, en especial no en medicina. El paciente desea saber al momento de qué se trata, no sirve de nada darle esperanzas de aquí a un año, cuando probablemente no sabré nada nuevo de su enfermedad, porque puede ser que haya muerto ya. Como ya he dicho, en medicina existen los casos reales, pero también casos supuestos que resultan no haber sucedido o solo a medias. Aquí entran todos los denominados conocimientos, o mejor dicho suposiciones, de la investigación del cerebro. De momento hay poquísimas cosas en los conocimientos del cerebro que sean realmente irrefutables. Para casi todos esos conocimientos se dice, como sucede hasta ahora a menudo en la medicina, se intuye que, se supone que, según los descubrimientos más recientes. Pero la mayor parte de las cosas no eran correctas. Una de las cosas que tenemos que considerar de otro modo son los denominados 12 nervios craneales o cerebrales, de los cuales la mayoría son responsables del área facial. Uno lo hemos aprendido a conocer ya, el nervio abducente. Los nervios de la cabeza 312 tienen su punto de origen en el puente del tronco cerebral. Si hubiera estudiado antes dichos nervios craneales habría obstaculizado mis descubrimientos, más que ayudado. Mientras que ahora, conociendo ya las 5 leyes biológicas, las nociones sobre los 12 nervios craneales o cerebrales vienen como fruta madura. En el pasado, obviamente, no disponíamos todavía de los conocimientos de la nueva medicina para valorar correctamente la inervación de los nervios craneales y lo que causan en el órgano. De otro modo tendríamos que haber supuesto que la inervación arcaica de los nervios 312 de la cabeza, que no tiene discusión, tiene algo que ver con las competencias del tronco cerebral. Por lo tanto, psíquicamente tienen que ver con la capacidad de tomar alimento, de ingerirlo y de expulsarlo, el residuo no digerible, después de la digestión.
Cerebralmente, casi todos los relés en el tronco cerebral se encuentran muy cercanos, y orgánicamente todos estos nervios que se originan en el tronco cerebral tienen que ver con los órganos de epitelio cilíndrico entre la boca y la región anal vaginal. De hecho, constatamos que es así, pero que sin embargo se trata solo de una parte de su inervación. Todas estas regiones, por ejemplo en la cabeza, tienen también una inervación contralateral directa del encéfalo inherente al querer o poder ingerir y eliminar. No lo sabíamos porque no estábamos en la posición de entenderlo, aunque también esta función parcial antagonista de expulsar el pedazo esté naturalmente presente en la cualidad peristáltica del tronco cerebral izquierdo. Así, por ejemplo, el nervio hipogloso, el 12º par craneal, que se origina en el puente inferior del tronco cerebral, inerva la motricidad de la lengua, desde el lado derecho del puente la mitad derecha de la lengua y viceversa. Estamos entonces frente a una denominada inervación homolateral. Y hasta aquí no hay nada que objetar. Pero desde el puente se inerva solo la musculatura lisa de lo que llamamos peristalsis intestinal. La musculatura lisa tiene la función de hacer avanzar el alimento por el intestino. La musculatura lisa de la lengua, con la que impulsamos involuntariamente el alimento de la boca al esófago, no es otra cosa que una musculatura intestinal reforzada, y podemos denominar sus movimientos peristalsis, como en el caso del intestino. Pero además somos capaces de mover la lengua de modo voluntario. Los músculos responsables de esto se llaman musculatura estriada o músculos voluntarios. Esta inervación deriva del encéfalo, o dicho de un modo más preciso, del centro motor de la corteza cerebral, circunvolución precentral, del lado cerebral contralateral. La musculatura estriada izquierda de la lengua está inervada a la corteza cerebral derecha. Sin embargo, la musculatura misma es de origen mesodérmico, ver sección naranja de la tabla psique cerebro-órgano, como justo nos enseñan los embriólogos, la musculatura lisa es de origen mesodérmico. Sin embargo, tendría su relé de inervación en el mesoencéfalo, que todavía pertenece al tronco cerebral, en el punto de transición hacia la médula cerebral, que a su vez contiene los relés de inervación de la musculatura estriada. Vean, queridos lectores, que hay todavía muchos detalles por aclarar, también porque, por ejemplo, la inervación de la musculatura estriada se encuentra en la corteza cerebral, centro cortical motor, y los relés de inervación de la musculatura están justo bajo la médula cerebral. Pero al final el sentido de todo será aclarado embriológicamente. Además es ya bien sabido que la inervación muscular de las pupilas deriva del puente. Solo que hasta ahora ningún embriólogo había sabido explicar cómo puede llegar desde el tronco cerebral a la pupila. Sin embargo, no parece que la cuestión haya tenido hasta aquí gran importancia. También en esto la nueva medicina, como sucede a menudo, explora nuevos territorios de conocimiento. 2613. Ampliación de la tabla científica sinóptica de la nueva medicina. No solo es sensato dar cuenta de los nuevos conocimientos en la tabla psique-cerebro-órgano, sino que simplemente es necesario hacerlo, aunque solo sea por completar las denominadas psicosis. De hecho, los denominados nervios cerebrales 312, los nervios del puente, van todos por pares, y por lo tanto pueden causar una constelación esquizofrénica del tronco cerebral, no solo con su lado opuesto correspondiente, sino también con un foco de Hamer activo en otro nervio cerebral del puente y, como ya hemos visto, tener un suprasentido biológico a partir de 2 o más programas CBS. Además tenemos que considerar las 4 cualidades funcionales referidas a cada porción intestinal. En este contexto hay que mencionar que probablemente exista, por ejemplo, también una sensibilidad del tronco cerebral, sensibilidad intestinal, así como existe seguramente una denominada sensibilidad del cerebelo, por ejemplo la sensibilidad profunda de la piel. De todo esto se debe dar cuenta en nuestra nueva tabla. Al establecer estas correlaciones a menudo nos metemos necesariamente, como ya he apuntado, en nuevos ámbitos médicos, porque la vieja medicina tradicional no tenía ningún sistema, aparte de la embriología. Y esta última no tenía ningún punto de referencia clínico. Así, por ejemplo, la boca, hasta los labios, originalmente no es otra cosa que la parte superior del intestino, bien entendida la cavidad faringe-nariz-boca lo sigue siendo todavía hoy. Además la mucosa de epitelio pavimentoso, ectodermo, ha pasado del exterior y recubre la cavidad faríngea entera. Está en la vieja mucosa intestinal. Sabemos que se ha extendido a lo largo del esófago hasta los conductos pancreáticos y hepáticos.
Sin embargo, la piel de epitelio pavimentoso de la cara, ectodermo, al igual que toda la piel externa, tiene como soporte la vieja piel o corium que depende directamente del cerebelo, mesodermo. Y hasta aquí todo está bien. Tronco cerebral izquierdo, tronco cerebral derecho. 27. Teratoma ovárico y testicular, izquierdo. 26. Teratoma ovárico y testicular, derecho. 28. Túbulos colectores, riñón izquierdo. 25. Túbulos colectores, riñón derecho. 29. Cuerpo del útero, mitad izquierda. 24. Cuerpo del útero, mitad derecha. 30. Próstata, mitad izquierda. 23. Próstata, mitad derecha. 31. Trompa de falopio, parte izquierda. 22. Trompa de falopio, parte derecha. 32. Papiloma vesical, parte izquierda. 21. Papiloma vesical, parte derecha. 33. Intestino delgado inferior. 20. Intestino delgado superior. 34. Apéndice. 19. Glándula salival del abdomen. 35. Intestino grueso. 18. Hígado. 36. Ombligo interno. 17. Duodeno. 37. Colon transverso, epiplón. 16. Estómago. 38. Recto. 15. Esófago. 39. Recto. 14. Lengua, alvéolos. 40. Glándula de Bartolín. 13. Células caliciformes de los bronquios. 41. Mucosa de la boca, corte inferior, parte izquierda. 12. Mucosa de la boca, corte inferior, parte derecha. 42. Glándulas lacrimales, parte izquierda. 11. Glándulas lacrimales, parte derecha. 43. Oído medio, parte izquierda. 10. Oído medio, parte derecha. 44. Trompa de Eustaquio, parte izquierda. 9. Trompa de Eustaquio, parte derecha. 45. Glándulas paratiroides, parte izquierda. 8. Glándulas paratiroides, parte derecha. 46. Tiroides, parte izquierda. 7. Tiroides, parte derecha. 47. Amígdalas, parte izquierda. 6. Amígdalas, parte derecha. 48. Paladar, parte izquierda. 5. Paladar, parte derecha. 49. Glándula sublingual, parte izquierda. 4. Glándula sublingual, parte derecha. 50. Glándula parótida, parte izquierda. 3. Glándula parótida, parte derecha. 51. Hormona diabetógena, parte izquierda. 2. Hormona diabetógena, parte derecha. 52. Faringe, parte izquierda. 1. Faringe, parte derecha. 2614. Los 12 nervios craneales. En detalle, de los 12 nervios craneales, también llamados nervios cerebrales, los dos primeros son los siguientes. Y, nervio olfativo, el nervio del olfato para los filamentos olfativos de la cavidad nasofaríngea, de hecho de los divertículos de la corteza cerebral del encéfalo. Las fibras del nervio olfativo desembocan directamente en el bulbo olfativo de la corteza cerebral basal. 2. Nervio óptico, o nervio de la vista. Cruce de las fibras del nervio óptico, línea de la visión directa, igual a línea mediana, donde los dos ojos pueden ver nítidamente, correspondiente a la fosa central igual a campo visual nítido sobre la retina lateral. El nervio óptico pasa a través del denominado quiasma óptico, cruce, hasta la corteza visual occipital del encéfalo. Las fibras de la semipartes izquierda de la retina, que permiten ver hacia la derecha, se juntan en el quiasma óptico, llegan a la corteza visual izquierda, y viceversa, las semipartes derechas de la retina, que permiten ver a la izquierda, mandan sus fibras a través del quiasma óptico a la corteza visual derecha. En definitiva, vemos lo que está a nuestra derecha en un 90% con la sensibilidad de la corteza visual izquierda, que recoge la señal de los dos ojos, mientras que el 10% restante lo vemos con la sensibilidad de la corteza visual derecha. Con la corteza visual derecha vemos en un 90% lo que está a nuestra izquierda, mientras que el 10% restante lo vemos con la corteza visual izquierda. Los nervios craneales o cerebrales 312 son los que siguen, están dispuestos a pares sobre los dos lados y no cruzan del cerebro al órgano, todos tienen un denominado núcleo en el puente del tronco cerebral. 3. Nervio oculomotor, nervio para la musculatura del ojo, el músculo esfínter de la pupila y el músculo ciliar, estira el cristalino. 4. Nervio troclear, nervio para el músculo del ojo, músculo oblicuo superior, mueve el ojo hacia arriba. Es el nervio óptico más pequeño y el único que va ventralmente por debajo de la lámina cuadrigémina desde el tronco cerebral. 5. Nervio trigémino, al mismo tiempo llamado primer nervio de los arcos branquiales,
proveniente del lado opuesto del encéfalo nervio facial que inerva a. La sensibilidad de la cara, la faringe y la lengua. B. La motricidad de la musculatura de la masticación. 6. Nervio abdúcete, nervio para el músculo óptico lateral, hace girar el ojo hacia los lados. 7. Nervio facial, segundo nervio de los arcos branquiales, inerva a. La sensibilidad o actividad sensorial de los 2/3 anteriores de la lengua. B. La motricidad de la musculatura de la mímica facial. C. La secreción de las glándulas salivales lacrimales. 8. Nervio acústico, nervio auditivo y del equilibrio, inerva las partes antiguas del oído interno y el órgano del equilibrio. Inerva el oído medio, absorbe el pedazo auditivo o el pedazo de información, el denominado neurinoma acústico. 9. Nervio glosofaríngeo, tercer nervio de los arcos branquiales, nervio de la lengua y del paladar, inerva los músculos del paladar blando y de la faringe. Sensorial, sensibilidad y papilas gustativas del paladar posterior y del tercio posterior de la lengua, reflejo del vómito. 10. Nervio vago, denominado cuarto nervio de los arcos branquiales y al mismo tiempo quinto nervio de los arcos branquiales y sexto nervio de los arcos branquiales. Como hecho, la denominación de nervios de los arcos branquiales es correcta, pero no si se considera su inervación. De hecho, las fibras nerviosas provenientes de la corteza contralateral se entrelazaron en un periodo evolutivo sucesivo con las fibras nerviosas homolaterales provenientes del tronco cerebral. Por eso al nervio vago se le atribuye también la inervación motora y sensorial de la laringe, nervio recurrente, la inervación del corazón o, según la nueva medicina, de los vasos coronarios, aunque en base a mi experiencia eso no tenga nada que ver con el tronco cerebral. Además, el nervio vago inerva a nivel motor la peristalsis intestinal, a nivel sensorial la función glandular, endógena y exógena, de todo el tracto gastrointestinal, sobre todo en la fase de reposo. Permite la peristalsis intestinal, la producción de jugos gástricos, etc., su antagonista, tronco del simpático en la región abdominal. 11. Nervio accesorio, funciona en parte con las ramificaciones del nervio vago, inerva con sus fibras cerebrales el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio, que originalmente debían estar formados por musculatura lisa y podían hacer que el cuerpo se enrolle, igual a musculatura intestinal externa arcaica. 12. Nervio hipogloso, inervación motora de la musculatura de la lengua y de la deglución del esófago, probablemente en un origen solo musculatura lisa arcaica. Corte esquemático de TAC a través del tronco cerebral. Arriba y seguidamente vemos dos cortes esquemáticos a través del puente del tronco cerebral y el cerebelo. El esquema precedente muestra los relés relativos a los órganos glandulares del tracto gastrointestinal, así como del útero o de la próstata, mucosa de los tubos, submucosa de la vesícula y del ombligo. Para los órganos de transición entre el tronco cerebral y el cerebelo vemos los relés del oído medio de los dos lados, que por una parte pertenecen a la parte superior del intestino, precisamente a la faringe, y por otra parte muestran sin embargo un crecimiento plano correspondiente a su función de absorción. Lo que por ejemplo hacen también en parte la pleura y el peritoneo, directos del cerebelo. Para todos estos órganos, cuando hay un FH activo en el lado del tronco cerebral derecho e izquierdo, tenemos naturalmente una constelación esquizofrénica del tronco cerebral. Estas cosas ya las teníamos claras. El segundo esquema describe los denominados núcleos de los nervios cerebrales 312, de vez en cuando dispuestos en pares, homolaterales, es decir, que no van cruzados del cerebro al órgano. Los nervios craneales. Disposición de las áreas de los núcleos en el tronco cerebral. Los núcleos nerviosos cerebrales son inervaciones sensoriales, motoras, de secreción y de absorción. 1. Para comprender mejor la inervación motora de los núcleos nerviosos cerebrales hace falta pensar que el intestino arcaico debía tener de algún modo la capacidad de sentir o percibir aquello que había tragado. En la práctica, el intestino examinaba el alimento, lo que todavía hoy hace. Este fenómeno lo llamamos cualidad sensorial del tronco cerebral. En caso de conflicto, parte intestinal superior, peristalsis inversa y vómito. Parte intestinal inferior, peristalsis acelerada, diarrea. En los dos lados intestinales, vómito y diarrea. 2. En caso de conflicto la inervación motora de la musculatura lisa, igual a intestino, se debe entender como una especie de peristalsis acelerada. Aunque mientras tanto en el área de la cara y de la boca la mayor parte de la musculatura de estos órganos está formada por musculatura estriada inervada desde la corteza cerebral, que podemos mover de modo voluntario. La parte arcaica original de esta musculatura estaba formada por musculatura intestinal lisa.
3. La inervación de la función secretora, lo que en el caso de un programa EBS llamamos tumor intestinal, adenocarcinoma. 4. La inervación de la función absorbente, tiene que ver con la asimilación del alimento, del agua, del aire, etc. En caso de conflicto, crecida tumoral plana para obtener una absorción más rápida. Entonces cada uno de estos relés sensoriales, motores, secretores y de absorción puede sufrir un conflicto biológico con FH en el tronco cerebral. Un FH activo en el lado izquierdo del tronco cerebral puede causar, coincidiendo con otro FH activo en el lado derecho, una constelación esquizofrénica del tronco cerebral, y lo mismo vale para dos núcleos de nervios u órganos en pares. Además, cada par de relés que inerva dos glándulas puede provocar una constelación esquizofrénica del tronco cerebral, aunque por ejemplo en un lado un relé esté activo por un conflicto motor y en el otro por un conflicto sensorial. Existen entonces numerosas posibilidades de estas constelaciones esquizofrénicas, cuyo contenido, como ya hemos dicho, no puedo definir todavía. Conocemos sin embargo la dirección de nuestra búsqueda empírica. El resto es pura rutina. Por cada una de estas constelaciones se necesitan 10 a 20 casos empíricos seguros, que no son difíciles de encontrar en una gran clínica, y, si se sabe qué es lo que se debe observar, este vacío en el mapa de las combinaciones de los conflictos se llenará a no mucho tardar. Obviamente existen también constelaciones esquizofrénicas con más de 2 conflictos biológicos o focos activos en el cerebro. También estas se pueden clarificar respecto a su contenido. Además, no sabemos todavía si lo que tenemos que intentar buscar es la cualidad particular en la combinación de los relés del tronco cerebral, cerebelo y encéfalo o en las combinaciones de focos de Hammer activos. Sin embargo, lo más importante es que conozcamos el principio y que podamos elaborar cada caso particular. Para esto era absolutamente necesario haber comprendido el funcionamiento de los nervios craneales. Los conflictos se delinean de un modo casi obligatorio, se trata siempre del pedazo que debe ser advertido, movido peristálticamente, ensalivado o absorbido, en cualquier caso asimilado, lado derecho del tronco cerebral, o del excremento que debe ser expulsado, lado izquierdo del tronco cerebral. Al lado derecho pertenece la parte derecha de la boca, al izquierdo la parte izquierda de la boca. Los conflictos son siempre variantes diferentes de este proceso. Respecto a los nervios craneales, que todos los médicos han tenido que aprender a fondo, no había y no hay un concepto unitario o sistemático, lo que sin embargo tú, querido lector, encontrarás en este libro, por cuanto sé como primicia. Esto nos permite descubrir de un modo totalmente natural el sentido biológico de cada conflicto particular. Pero la constelación esquizofrénica podría tener de vez en cuando una cualidad particular. Es importante saber que todas las constelaciones esquizofrénicas del tronco cerebral tienen una cosa en común, la consternación, como signo patognomónico, característico de una enfermedad, que podríamos llamar también turbación biológica o extravío. Los denominados psiquiatras se basan solo en los síntomas. Conocíamos por ejemplo el denominado estupor, así como el pavor nocturno, el grito asustado de improviso en la noche, sobre todo en los niños. Conocemos muchos tipos de manifestación de la consternación. Ahora, con la diligencia que corresponde a los buenos científicos, tenemos que ponernos manos a la obra para conseguir distinguir qué síntomas pertenecen a una constelación determinada. Estén todos invitados a colaborar. Es tal la alegría cuando se consigue ayudar a las personas afligidas. Y los afectados notan enseguida si uno conoce su caso, entonces se abren voluntariamente porque se sienten comprendidos. Cuando pienso en esos pobrecillos a los que hasta ahora hemos recluido en una institución psiquiátrica, a veces de por vida, porque se consideran enfermedades incurables, esos a los que hoy podemos ayudar de verdad a que vuelvan a estar sanos, tan sanos como nosotros mismos, entonces el corazón me salta de alegría en el pecho. Desde que soy médico siempre he deseado poder ayudar a los más desgraciados de todos. Estaría justificada la pregunta de por qué los núcleos de los nervios craneales, que inervan la cavidad oral izquierda y están situados en el lado izquierdo del tronco cerebral, donde encontramos la inervación de la parte terminal del intestino, están efectivamente en el lado equivocado. Puedo intentar explicarlo únicamente con el hecho de que la laceración de la forma arcaica originaria a anillos debe haber dado lugar a la actual forma alargada, erecta, por debajo de la faringe, como de hecho sucedió. Al principio debía haber ya una inervación muy diferenciada, porque con la misma abertura se debía ingerir el alimento y transportarlo al interior con la extremidad intestinal aferente,
que introduce, y por otra parte también se tenía que expeler el excremento a través de la extremidad intestinal eferente. La peristalsis del intestino, que en un origen funcionaba de modo circular, se produce en sentido bidireccional, sobre todo en la faringe. Intuyo que esa es la causa que ha hecho necesarios los diferentes núcleos nerviosos cerebrales reflejados en los dos lados. La inervación presente en la hemiparte izquierda del tronco cerebral, que evidentemente debía llevar a cabo la expulsión del excremento, podría haber sido la base evolutiva de la inervación encefálica del epitelio pavimentoso, que en principio tiene la función de eliminar los pedazos que no están indicados para la cavidad oral, antiguo reflejo del vómito. Véase a este propósito el capítulo dedicado a los nervios craneales, así como el esquema y el listado de la tabla psique-cerebro-órgano al final del libro.